en medio del problema, cuando ya no puedo más. Confiaré en tus promesas, suficiente me serás. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. Oh, no estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no puedo más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Oh, al débil fortalecerás, tú me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Solo en ti, Jesús. Dios estará contigo siempre. Cristo es un Dios de amor. Créeme que Él estará contigo en todo momento. Él no solo te acompañará en tiempos de alegría, sino que Él también manifestará su amor
en tiempos difíciles, en tiempos de lucha. Tal como su palabra lo menciona en Salmos 23:4, donde dice lo siguiente: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sin embargo, este no es el único versículo en la Biblia donde habla de esto. También, si nos adentramos un poco más, podemos encontrar que en Romanos 12:12 dice lo siguiente: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. En este pasaje Cristo nos manda a tener paz en el sufrimiento, ya que Él siempre estará con nosotros. Por esta razón no debemos temer mal alguno, ya que Él siempre, siempre, siempre nos protegerá. Así que no temas, busca a Cristo, ya que es el único que te acompañará sin importar la situación. Él siempre se mantendrá a tu diestra. No dejes pasar la oportunidad. Deja a Cristo hoy mismo entrar en tu corazón. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él le entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Y en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En el Calvario venció. En el Calvario venció. Lucas 10.
Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de él a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídale por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a sus campos. Vaya usted, miren que los envió como cordero en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguno digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en casa y coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les den. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganle, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciba, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado en los pies, nos los sacudiremos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta lectura. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñas a través de ella, Señor, y nuestro pastor, cómo tenemos que predicar tu evangelio, Señor, cómo lo hacían tus discípulos, Señor. Queremos también hacerlo ahora, Padre. Te pedimos que tú, a través de estas redes sociales, Señor, puedas llegar a miles de personas, Señor, para que puedan entender tu palabra y tu propósito, Señor. Usa a nuestro pastor, Señor, en esta hora, para que él nos pueda ministrar a través de tu palabra, Señor. Todos estos favores y misericordias, Señor, te las pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas? Ha transcurrido una semana y una vez más estamos conectados a través de estas comunicaciones virtuales, pero sabiendo que lo que nos une profunda e íntimamente es el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro corazón de que somos sus hijos, que somos hijos de Dios. Y nos convoca precisamente este anhelo y este deseo de estar juntos, sobre todo para adorar, agradecer y exaltar el nombre de Dios, para leer su palabra, para meditarla, para escucharla, porque es esa palabra la que va fortaleciendo nuestra fe, nos va guiando e instruyendo, ¿verdad?, respecto de lo que hoy día debemos vivir, lo que debemos hacer, lo que debemos pensar, ¿no?, incluso expresar. Es una palabra viva, que nunca vuelve vacía. Es una palabra que salió del propio corazón de Dios, ¿verdad? Y que hoy día es tan rica en poder, es tan rica en consuelo, en contención, ¿no?, en fortaleza. Así que hemos venido desarrollando estos domingos, ¿verdad?, algunas reflexiones. El domingo pasado estuvimos en presencia de un milagro maravilloso que hace Jesús en la barca y en el mar de Galilea, cuando repentinamente se levanta una tormenta. Y pudimos entender, ¿verdad?, que ese episodio que asustó muchísimo a sus amigos, ¿verdad?, a sus discípulos, se enmarcaba en un propósito de Jesús, porque él quería cruzar el lago porque debía llegar al otro extremo, ¿verdad?, en Gadara, porque él debía hacer algo allá, ¿no? Pero lo importante era entender que en esa trayectoria Jesús estaba en la barca y estaba en control de todo, ¿verdad?, porque él tenía un propósito. Y como conversamos en aquel momento, en aquella oportunidad, Jesús, ¿verdad?, cansado del camino, se rinde, duerme, pero al minuto siguiente tiene la autoridad, este poder, este milagro sobrenatural de reprender el viento y el mar, ¿no? Hoy día quiero compartir con ustedes otra reflexión, ¿verdad?, también dentro del ministerio de Jesús, pero un tanto distinta. Porque hay algo que es importante que entendamos definitivamente, y que es este episodio, ¿verdad?, que como humanidad estamos viviendo,
con la presencia de este virus, ¿verdad? Y con el jaque en que se encuentra hoy día la humanidad frente al daño que ha provocado, ¿verdad?, esta pandemia, es importante comprender que, como ya lo hemos dicho reiteradamente, no es sorpresa para Dios. Él está en control de todo es de Él, y como veíamos el domingo pasado, ¿verdad?, sin duda Él ha permitido que vivamos este tiempo porque hay un propósito, ¿no? Hay un propósito. Pero su iglesia, los que le amamos, los que le conocemos, ¿verdad?, están dentro de esta contingencia, están dentro de esta situación. De tal manera, ¿verdad?, que es importante comprender que este propósito de Dios, ¿verdad?, de redención, este propósito de Dios de salvación, de reencuentro, este propósito de Dios de alcanzar con el Evangelio, ¿verdad?, hasta lo último de la tierra a toda criatura, aún se mantiene absolutamente pleno y vigente a pesar de lo que estamos viviendo. Si bien ha sido duro, absolutamente agotador, ¿verdad?, ha remecido nuestra fe y en muchos casos, ¿verdad?, hemos hasta sufrido carencias, ¿verdad?, y eso nos ha atemorizado. Sin embargo, el propósito de Dios aún sigue vigente. La iglesia, también lo hemos dicho, la iglesia de Dios a lo largo de toda la historia universal ha vivido los sucesos que el hombre, ¿verdad?, ha vivido, el hombre en su historia, porque la iglesia está inserta, ¿verdad?, en la historia. La iglesia no vive una historia paralela, ¿verdad?, sino que los hijos de Dios están insertos en la cultura, en la sociedad. De tal manera que en esa condición ellos comparten el Evangelio y el propósito de Dios aún está pleno, ¿no? Entonces hay una lectura, ¿verdad?, que acabamos de escuchar, que está en Lucas capítulo 10, del versículo 1 al 12, y que es el relato, ¿verdad?, que nos muestra el envío de Jesús a 72 de sus discípulos. En Lucas se nos mencionan 72 discípulos y él les da algunas instrucciones y él incluso define un poco lo que va a suceder y lo que van a encontrar y lo que deben hacer, ¿verdad? Y es relevante comprenderlo ahora porque definitivamente, ¿verdad?, el ministerio de Jesús se caracterizó por eso, ¿no? Él quería ir a otras aldeas, él quería predicar, había un sentido de urgencia en él, ¿no? Incluso aquí mismo encontramos, ¿verdad?, esa expresión de que la cosecha es muchísima, es abundante, el problema son los obreros. Así que precisamente por esa razón es importante aquietarnos y entender qué es lo que Dios quiere de su iglesia, de nosotros en este tiempo. Y el texto dice de esta manera, Lucas 10 del 1 en adelante: después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Tengamos un momento de oración. Bendice tu palabra, Señor, que hoy día queremos meditar, Señor, en un contexto de vida que tú bien conoces, Señor, de tal manera de extraer estos principios y estas enseñanzas y esta fortaleza para, Dios Santo,
mantenernos en el centro de tu voluntad y de tu propósito. Nos llamaste, nos amaste, nos perdonaste, pero también, Señor, nos has dado un propósito y estamos, amado Dios, comprometidos con la extensión de tu reino. Por eso, Señor bendito, que tu Espíritu Santo nos ayude en este momento para que con humildad y sencillez podamos disponer nuestro corazón y nuestra mente para ser ministrados por esta palabra y por tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? A propósito de entender que hay un propósito de Dios, que Él está en control de todo, de tal manera que podemos descansar, ¿no? Y podemos estar seguros que si bien la contingencia puede ser agresiva, amenazante, desconcertante, ¿verdad? Este hecho de ser hijo de Dios o hija de Dios y estar en el propósito de Dios me tiene que dar la paz. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en la barca y en el mar de Galilea, ¿todavía no tienen fe? ¿No? ¿Por qué se asustaron? Pues bien, en esta lectura que hemos escuchado, que hemos leído, fíjense, el primer versículo tal vez forma parte de la primera reflexión que quiero hacer con ustedes. Dice el texto, después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Interesante notar definitivamente que no era cualquier lugar. Jesús enviaba a sus discípulos, ¿verdad?, a los lugares a donde Él pensaba ir. De tal manera, ¿verdad?, que Él sabía lo que debía hacer. Él sabía a dónde debía ir. De tal manera, ¿verdad?, que no le daba ese libre albedrío, eso espontáneo, para que los discípulos fueran a donde ellos quisieran o hicieran lo que ellos quisieran, ¿no? A pesar de que tal vez pudiesen haber habido muy buenas motivaciones, sino que definitivamente, ¿verdad?, el versículo nos muestra que había un plan, ¿no? Él ya había decidido visitar e ir a ciertos lugares de tal manera que era importante, definitivamente, ¿verdad?, que los discípulos tuviesen comunión con Él. Era importante que los discípulos tuvieran una intimidad con Él para saber, definitivamente, ¿verdad?, y recibir la voluntad de Jesús. Y esto es interesante entenderlo, ¿verdad?, porque de alguna forma nos lleva a alinearnos con los planes de Dios y con los propósitos de Dios. Muchas veces nos vemos invadidos definitivamente por desarrollar tantas iniciativas, ¿verdad? Ampliar de una manera tan variada, ¿verdad?, los ministerios, el quehacer, estar acá, estar allá, se llenan las agendas, el trabajo, ¿verdad?, y el desarrollo de la actividad produce agotamiento y de alguna forma nos sentimos hasta culpables porque pareciera que lo que estamos haciendo no es suficiente, ¿verdad? E incluso se confunden porque no sabemos qué es lo que es primero, ¿verdad? Si es el mensaje o en fin, ¿no? Pero lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, en este texto es la necesidad, ¿verdad?, de saber lo que Jesús quería hacer y a dónde Él quería ir y qué era lo que Él quería que sus discípulos hicieran, hablaran, vivieran. Por eso que esta primera reflexión nos tiene que llevar, ¿verdad?, definitivamente a examinar si lo que hoy día creemos que se debe hacer, o tal vez ya lo estamos haciendo, o lo que la iglesia debe hacer, es lo que Dios quiere hacer. Está dentro, o está alineado dentro de su propósito, es lo que Él quiere hacer. Porque, por favor, yo creo que podemos coincidir en que el escenario humano se ha revuelto. Absolutamente. La iglesia ha sido confrontada a un escenario, ¿verdad?, para lo cual no estaba preparada. Hoy día vivir el Evangelio, compartir el Evangelio, ¿verdad?, desarrollar servicios es algo absolutamente complejo y difícil, ¿no?
la iglesia encuentra dificultades y ha tenido que replantearse. Es un momento, ¿verdad?, en que tenemos que replantearnos, pero no podemos perder de vista que este replanteamiento o esta reingeniería tiene que ser definitivamente conforme al propósito y a la voluntad de Dios de lo que Él quiere hacer. Hay periodos en la vida, ¿verdad?, en que Dios nos ha llamado a guardar silencio, a estar quietos. Hay tanto ruido, ¿verdad?, que de alguna forma hay tantos distractores, hay tantas ideologías, hay tantas doctrinas, hay tantos ministerios, hay tantas iniciativas, hay tantas ONG, hay tanta necesidad. Es verdad. Y pareciera, ¿verdad?, que todo es bueno, pero nada supera con saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, que tú hagas. ¿Dónde piensas ir, Señor? ¿A dónde me quieres llevar? A mí me gustaría hacer esto otro. Pero lo que muestra el texto, dice, enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Es importante esa intimidad y esa comunión con el Señor para saber lo que Él quiere hacer. ¿Qué quieres hacer en este tiempo, Señor? ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué es lo que debemos cambiar? Porque definitivamente la obra es de Él. Y Él nos ha dado su palabra y su espíritu precisamente para guiar a su iglesia, a sus planes y hacia sus propósitos. Lo segundo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? El versículo 2. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. En anteriores reflexiones hemos hablado un poco, ¿verdad? Y me parece que también en algunos devocionales o reflexiones diarias que he mandado a la iglesia, he hecho mención a esto, pero hoy día solamente quisiera señalar definitivamente, ¿verdad?, lo que expresa el sentimiento de Jesús. Él manifiesta definitivamente la necesidad que está ahí a puertas. El problema no era, ¿verdad?, identificar los lugares de más necesidad. El problema no era definitivamente, ¿verdad?, en diseñar o plantearse, ¿verdad?, cuál es la región, ¿verdad?, más desposeída, sino que definitivamente el problema era a quiénes enviar. Porque definitivamente, ¿verdad?, habían pocos que estaban dispuestos a ir. Y esto es importante comprender definitivamente, ¿verdad?, porque el propio ministerio de Jesús estuvo sellado precisamente por la compasión que Él mostró, por la cantidad, por las multitudes, ¿verdad?, de personas agobiadas, ¿verdad?, afligidas, oprimidas, ¿verdad?, y que necesitaban la esperanza, que necesitaban una transformación de vida. La gente lo buscaba, porque había necesidad. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, ¿verdad?, en el versículo 42. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Procuraban detenerlo para que no se fuera. Ustedes conocen, ¿verdad?, ese otro pasaje en Mateo capítulo 29, versículo 36. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. De tal manera, ¿verdad?, que definitivamente Jesús compartía con sus discípulos, ¿verdad? Ustedes van a ir y van a enfrentar, ¿verdad?, una necesidad tremenda. Es increíble, ¿verdad?, la necesidad de cambio, la necesidad de esperanza, la necesidad de consuelo, la necesidad de contención. Nosotros a veces hemos sido un tanto injustos, ¿verdad?, con la sociedad y con la cultura nuestra, ¿no? Hemos, de alguna manera, rotulado cierta indiferencia, ¿no?, cierta lejanía de Dios, pero nos sorprenderíamos, ¿verdad?, al constatar que muchas personas que están en torno a nosotros, que viven en nuestro condominio, que viven en nuestro edificio, que viven en nuestro barrio, que son compañeros de banco, ¿verdad?, en la universidad, que son colegas en el trabajo, necesitan y ansían y anhelan. Hoy día, con mayor razón, queridos, hoy día con mayor razón, ¿verdad? Y eso no ha cambiado, por más que el contexto y la contingencia, ¿verdad?, sea absolutamente agresiva,
¿verdad? Y nos haya desestabilizado y genere en nosotros, ¿verdad? Cierto grado de temor, de incertidumbre, de ansiedad. Somos hijos de Dios, estamos incorporados, ¿verdad?, al reino de Dios, y el propósito de Dios, ¿verdad?, de compartir el Evangelio, sobre todo en este tiempo de tanta necesidad, no ha cambiado. Por eso, ¿verdad?, que es importante entender que aún en momentos difíciles como estos, ¿verdad?, Dios coloca oportunidades al lado nuestro, delante nuestro, para compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque la necesidad es mucha. La necesidad es mucha. Esa persona que nos trae, ¿verdad?, un producto, esa persona que nos encontramos a través de algún servicio, ¿verdad?, el familiar o el colega, o estas relaciones laborales, profesionales, en fin, o estas relaciones académicas, escolares. Personas. Dios coloca personas, muchas personas, y muchas de ellas tienen necesidad. Por eso, queridos, en el nombre de Jesús, debemos entender, ¿verdad?, que hoy día el escenario es propicio y oportuno para compartir las verdades del Evangelio, ¿no? Lo tercero que el texto me muestra, y también se los dice Jesús, versículo 3, vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Hablar del Señor, vivir el Evangelio es complejo, es difícil. Significa definitivamente, ¿verdad?, que nos incorporamos a una sociedad, a un sistema, ¿verdad?, a una cultura que rechaza lo de Dios, ¿verdad?, absolutamente, y muchas veces lo hace con violencia. Y nosotros estamos llamados a vivir e incluso a sufrir esa agresividad y ese rechazo. Corderos en medio de lobos. Imaginen ustedes, ¿no? La metáfora de Jesús es tremenda. Piensen ustedes lo que significa para un animalito indefenso, frágil, ¿verdad?, encontrarse rodeado, ¿verdad?, de lobos, de una jauría. De tal manera, ¿verdad?, que esta descripción que hace el Señor Jesucristo definitivamente, ¿no?, refleja un contexto que no nos es amistoso, y eso no ha cambiado. Por más que cambie la pandemia, ¿verdad?, antes o después, es importante entender, ¿verdad?, cómo Jesús aborda el envío de estos 70 discípulos o de estos 72 discípulos. Y estos principios y estas realidades es importante extraerlas, porque definitivamente, querido, desde la perspectiva de Dios, nada ha cambiado. Contamos con su presencia, contamos con su ayuda, contamos con su consuelo, contamos con su fortaleza, contamos con su dirección, contamos con su protección, por supuesto que sí. Pero el propósito y el plan de visitar esas ciudades y esos pueblos, que es lo que dice el versículo 1 de este capítulo 10 de Lucas, aún se mantiene. Porque hay muchos que necesitan. De tal manera, ¿verdad?, que es importante comprender que el contexto nunca nos va a ser amistoso. Hoy día hemos apreciado, ¿verdad?, manifestaciones solidarias, generosas, y ha sido hermoso, ¿verdad?, como la humanidad, ¿verdad?, como nuestro país, sectores, ¿verdad?, de nuestro país, definitivamente han expresado una manera que se había perdido de relacionarse con los demás. Definitivamente. Pero sin la presencia del Evangelio, sin la presencia de Cristo en la vida y en el corazón del hombre, ¿verdad?, son manifestaciones generosas, pero no es la transformación del corazón, ¿verdad?, que necesita la sociedad, que necesita el hombre. Por eso que el Evangelio es poder de Dios. Por eso que las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad?, no son reglas de buena convivencia, sino que definitivamente lo que hay, ¿verdad?, es la necesidad de la transformación, ¿verdad?, desde adentro del corazón, ese corazón de piedra, el corazón de carne, ¿verdad?, esa restauración de vida. Y ese mensaje no ha cambiado. Porque el tema para Dios tiene que ver con la eternidad del hombre y de la mujer. La salvación. La esperanza, que comenzamos a vivirla acá, por supuesto que sí, pero los ojos de Dios siempre están puestos en la eternidad.
Por eso, ¿verdad? Que este ambiente que rodea a la iglesia, este contexto, siempre ha sido beligerante, siempre ha sido de resistencia y de agresividad. Increíblemente, fíjense cómo se refirió Jesús ahí en el capítulo 15 de Juan, cuando estaba con sus discípulos en sus últimos minutos, horas antes de ser arrestado. Si el mundo los aborrece, en el versículo 18 y 19 de este capítulo 15 de Juan, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a lo suyo, pero ustedes no son del mundo, ¿no? Por eso el mundo los aborrece. Fíjense en el capítulo 17, versículo 14, cuando él ora ante su padre ahí en Getsemaní, yo les he entregado tu palabra, versículo 14, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Hermano mío, esto no ha cambiado. Y es importante entenderlo, porque de alguna manera nosotros hacemos y tenemos vínculos y lazos. No es que vivamos en una burbuja, separados, ¿verdad? Como lo digo siempre, en un gueto, sino que es interesante comprender definitivamente que nuestra ciudadanía, ¿verdad?, está en los cielos. De tal manera, ¿verdad?, que en lo natural, ¿verdad?, debiera fluir en nosotros esta convicción de saber definitivamente que hemos sido enviados, ¿verdad?, a compartir las buenas noticias, el evangelio, el mensaje de esperanza, pero en un contexto complejo, difícil, que aborrece a Dios, ¿verdad?, que odia lo de Dios y por ende, ¿verdad?, nos hace asumir nosotros riesgos de rechazo, de odio, ¿verdad?, de discriminación. Hace poco, ¿verdad?, antes de comenzar la pandemia, ¿verdad?, apareció un oficio, una carta, un estudio, una propuesta, ¿verdad?, de Naciones Unidas, donde un señor, ¿verdad?, desarrollaba un planteamiento respecto de lo que son los derechos humanos y planteaba definitivamente que el cristianismo es el mayor riesgo para la libertad de las personas. Definitivamente, ¿verdad?, si usted se fija, se presenta al cristianismo como una ideología que definitivamente no participa ni está de acuerdo con estas libertades individuales, definitivamente. Por consiguiente, el cristianismo es, ¿verdad?, es una amenaza, porque no está de acuerdo ni permite ciertas manifestaciones del hombre y de la mujer, porque Dios, ¿verdad?, la rechaza, porque Dios no la acepta, porque no están en el diseño de Dios. Por consiguiente, el cristianismo es un riesgo y una amenaza. Si usted se fija, ¿verdad?, vamos hacia allá, definitivamente. Por eso que Jesús les dice, los envío como corderos en medio del lobo. Lo cuarto que quería compartir con ustedes, queridos, es que el envío de Jesús, de estos 72 discípulos, ¿verdad?, está sujeto al cuidado y al respeto de ciertas normas que Él da. ¿No? Él se encarga definitivamente de especificar lo que debían llevar, ¿no?, y lo que debían hacer. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, ¿no? Jesús se refiere definitivamente, ¿verdad?, a lo que debían comer, a lo que debían llevar. No podían llevar ni monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿no? En otras palabras, ¿verdad?, Jesús los enviaba, ¿verdad?, con un estilo absolutamente sencillo y humilde, ¿no? Ellos debían, ¿verdad?, visitar, proclamar, ¿verdad?, entrar, comer lo que les servían. Incluso su indumentaria, ¿verdad?, era importante. Pero resalta definitivamente, ¿verdad?, en estas instrucciones la sencillez. Es decir, vivir, proclamar, ¿verdad?, y escuchar y obedecer, ¿verdad?, estos lineamientos de Jesús, de tal manera de ir a la ciudad o al pueblo que Él quiere que vaya, ¿verdad?, entendiendo que hay mucha necesidad, ¿verdad?, para poder compartir, ¿verdad?, las verdades del Evangelio.
también me debe hacer entender no solo que es un desafío, es un riesgo, porque muy probablemente me van a rechazar, sino que también, ¿verdad? Jesús me está diciendo, ¿verdad?, que es importante la sencillez, que es importante definitivamente, ¿verdad?, el vivir de una manera ligera, ¿verdad?, privilegiando la búsqueda del reino de Dios, de tal manera, ¿verdad?, de que lo demás, ¿verdad?, el comer, el vestir, todo eso lo provee Él. Pero el llamado es una vida sencilla, ¿no? Como Él lo enseñó en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? No se preocupen qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos, ¿verdad? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Es decir, ustedes deben, ¿verdad?, desarrollar esta misión, ¿verdad?, de la manera más ligera, que nada los ate. Yo a donde quiero llegar, ¿verdad?, definitivamente que hemos desarrollado relaciones muchas veces tan profundas y tan comprometedoras que nos ha paralizado. Nos hemos atado a lo terrenal, ¿no?, a los bienes, a las posesiones, a las riquezas, ¿no?, a la seguridad que todo eso representa, de tal manera, ¿verdad?, que esta vida cada vez se ha hecho más sofisticada y más compleja, donde ya la sencillez definitivamente no es bien vista. Y eso de alguna forma, ¿verdad?, ha apocado, ¿verdad?, y ha contagiado y nos ha involucrado, ¿verdad?, en una suerte de relación con nuestra sociedad y con nuestra cultura, donde muchas veces nos resulta difícil identificar aquello que es de Dios de aquello que no es de Dios, aquello que es bueno de aquello que no es bueno, y por eso, ¿verdad?, la confrontación que Dios hace, incluso se la hizo a Israel, es lo bueno ustedes lo llaman malo y lo malo ustedes lo llaman bueno. Porque hemos permitido, ¿verdad?, una construcción de vida sofisticada y compleja. Porque de alguna forma, ¿verdad?, nos hemos, ¿verdad?, atado a aquello terrenal, ¿no?, a aquello que nos ha impedido definitivamente desarrollar, ¿verdad?, la vida de sencillez a la cual Dios nos llama. Fíjense cómo lo expresó Pablo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, 2 Timoteo 2:4, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿no? Hay también una exhortación del apóstol Santiago, ¿verdad?, donde señala definitivamente a aquellos que son amigos del mundo, ¿verdad?, que se constituyen en enemigos de Dios. Por eso, ¿verdad?, que esta enseñanza de Jesús nos llama, ¿verdad?, a entender que el llamado que Él nos hace es absolutamente también que compromete a la manera en que vivimos, sencilla, liviana, ligera. Fíjense que incluso uno puede advertir como segundo elemento, ¿verdad?, de este aspecto del texto que estamos analizando, es parecer ser incluso, ¿verdad?, una vida peregrina. El texto nos muestra definitivamente, ¿verdad?, cómo él lo plantea. Es decir, uno lee esto y dice, cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Si hay alguien allí digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo, uno aprecia definitivamente un sentido de peregrinaje, ¿no? Es decir, una vida caminante, ¿no? Es interesante que eso caracterizó también la vida de Jesús. En el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 43, Jesús dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado, ¿no? Es necesario, preciso, que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Fíjense, para esto fui enviado. De tal manera, ¿verdad?, que en estas instrucciones Jesús, ¿verdad?, les exhorta, les enseña para que ellos vayan de manera sencilla, liviana, ¿verdad?, con un sentido de urgencia, entendiendo, ¿verdad?, que es un peregrinar, ir
¿verdad? De casa en casa, ir de lugar en lugar, ¿verdad? Donde los acepten, donde los reciban, porque urge, ¿no? Fíjense qué interesante, porque este concepto de peregrinar está presente en la Biblia. Fíjense que hebreo, el vocablo hebreo significa errante. Es una combinación, ¿verdad?, de algunos términos un poco antiguos que significa atravesar, ¿no? Cruzar un límite. Hebreo errante. Ustedes saben, ¿verdad?, que los primeros nombres que se le dio a la iglesia, ¿verdad?, en sus inicios fue los del camino, ahí en Hechos capítulo 9. Después se le llamó cristiano en Antioquía, pero los del camino, somos peregrinos, estamos de paso, ¿verdad? Fíjense, hay salmos maravillosos, ¿no? El Salmo 126, donde dice: los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuál es el problema? Es que nos aferramos a la vida, ¿verdad? Creemos que el patrimonio y el estado de situación, ¿verdad?, nos da la seguridad y la tranquilidad. Muchas veces, ¿verdad?, somos adormecidos por lo que es la comodidad. Y nuestra vida teje y entreteje, ¿verdad?, una serie de compromisos, ¿verdad?, que definitivamente, finalmente nos anquilosan, nos detienen, ¿verdad?, de tal manera, ¿verdad?, que empezamos a consensuar, ¿verdad?, con nuestra sociedad y con nuestra cultura. No estamos llamados, ¿verdad?, a apartarnos, por supuesto que sí, pero el reclamo que hay, ¿verdad?, y la exhortación que hay, ¿verdad?, es una vida sencilla, liviana, porque estamos de paso, porque somos peregrinos, porque estamos llamados a anunciar definitivamente, ¿verdad?, el Evangelio. Como lo dijo Jesús, ¿no? Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. ¿Y por qué dice esto Jesús? En el versículo anterior, en el versículo 42 de Lucas 4 dice: cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él dijo: no puedo, es urgente, tengo que predicar, tengo que ir, ¿no? Pero nosotros nos aferramos a la vida, ¿no? Y lo otro que es importante que podamos entender, que a propósito y a pesar de todo esto, había un mensaje que debía entregarse, ¿no? En el versículo 9 dice: sanen a los enfermos que encuentren allí y dígale, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Hermano, eso no ha cambiado. Hemos sido enviados, Jesús fue enviado para compartir las palabras, ¿no?, para compartir la esperanza, para compartir el Evangelio. Y como decía hace un momento, ¿verdad?, ese es el verdadero mensaje que tiene que ver con la eternidad de las personas. De tal manera, ¿verdad?, que en este envío, asumiendo que el contexto es complejo y difícil, que la necesidad es mucha, que es importante entender y saber hacia dónde nos quiere enviar Jesucristo o Dios, cuáles son sus planes, ¿verdad? Y entender que somos peregrinos definitivamente y que debemos vivir en la sencillez, no en la complejidad y en la sofisticación que muchas veces, ¿verdad?, afecta nuestra paz interior, producto de deudas, producto de pagos, producto, en fin, de tantas de esas cosas que traen evidentemente aparejado todo eso. Estamos llamados a compartir el Evangelio, entregar un mensaje. Y eso es porque hemos sido apartados, hemos sido llamados, así como Jesús llamó a estos 72, nosotros hemos sido llamados. Eso no ha cambiado, hermanos míos. Es verdad, estamos cansados, ha sido difícil, pero Dios ha puesto en nosotros, la iglesia, ¿verdad?, esta tremenda oportunidad, este tremendo privilegio de ir, de compartir, de entender que estamos de paso, que definitivamente, ¿verdad?, somos ciudadanos del reino, como lo decía Pablo, somos ciudadanos del cielo, y que eso nos lleva a vivir de una manera sencilla, sin este compromiso, ¿verdad?, que muchas veces ata nuestra vida y quita la paz a nuestro corazón, definitivamente. Porque la necesidad es mucha. Hermanos míos, es un privilegio vivir este tiempo. Es un privilegio compartir este mensaje. Es un privilegio que el Señor nos haya llamado. Es un privilegio que podamos saber
a qué pueblo y ciudad nos quiere enviar. Es un privilegio, ¿verdad?, saber de que somos peregrinos y que vamos, ¿verdad?, hacia los cielos, hacia esta promesa eterna. Como lo dijo el rey David en el capítulo 23 de uno de sus salmos, el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor nos ayude, que redoble nuestras fuerzas, ¿verdad?, y que no nos desenfoquemos del llamado, ¿verdad?, y del propósito que Dios le ha dado a nuestra vida, porque la necesidad es mucha, ¿no? Que el Señor les bendiga, que el Señor les proteja, y ánimo, hermanos, no desmayemos ni nos fatiguemos. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Gracias, hermanos, un abrazo y estamos en la lucha. Gracias. ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Los videojuegos, los deportes, tu familia o cualquier cosa que puedas gastar tu tiempo? Hoy día te quiero invitar a reflexionar de Lucas 12:31. Te dice que si buscamos el reino de Dios por encima de todo, Él dará todo lo que necesitamos. Si analizamos bien este versículo, podemos encontrar de que Dios quiere que nosotros lo pongamos por encima de todas las cosas, que lo pongamos en el foco de nuestra vida. Ustedes se están preguntando, ¿por qué deberíamos poner a Dios por encima de todas las cosas? Y una respuesta podría decir, porque Él en Amós 5:14 dice que busquemos el bien y no el mal, y así tendremos vida. Y estará con usted el Señor Todopoderoso, tal como nosotros lo afirmamos. Créeme que si tú pones al Señor como tu fuente de vida, Él siempre estará contigo. Tú, ¿a quién estás poniendo primero? ¿A los videojuegos? ¿Al Instagram? ¿A las relaciones amorosas? ¿O a Cristo?